lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. El Evangelio de hoy, tomado de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Ese capítulo 21 es el último capítulo del Evangelio de San Juan. Prácticamente es el final del Evangelio de San Juan. Y lo que hay aquí es importante, hermanos y hermanas, algo triste también y como que crea un poco de nostalgia en el sentido en que ocurren las cosas, pero a la misma vez también nos llena de mucho gozo. Tú y yo recordaremos en el tiempo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, aquí mismo en el Evangelio de San Juan, cómo tal vez Pedro, estando muy seguro de sí mismo, llegó a decirle a nuestro Señor Jesucristo que él no sería capaz de permitir que le hicieran daño, y habló de que lo iba a proteger. Allí mismo Jesucristo profetizó y fue claro con él y le dijo: Pedro, ¿sabes qué? Esta misma noche me has de negar 3 veces antes que cante el gallo. Una profecía que supimos que se cumplió. Una vez interrogado Pedro en aquel momento donde estaba con otro discípulo tratando de entrar al lugar donde tenían a Jesús, se dieron cuenta de quién era Pedro y 3 momentos hubo allí donde lo interrogaron. ¿Eres tú uno de ellos? Y lo negó. No, yo no soy de ellos. Oye, yo como que te he visto con él. No, a mí no fue. Oye, pero la forma en que tú hablas, tu acento te delata. No, yo nunca he estado con él. No se declaró uno de ellos. De hecho, eso lo discutimos aquí. Y hablamos de la falsa seguridad de Pedro en el tiempo de la Semana Santa. La falsa seguridad de Pedro. Ciertamente Pedro cayó en negación, Pedro cayó en traición y Pedro cayó en abandono, hermanos y hermanas. Algo bien triste. Hoy vamos a ver cómo todo esto en Jesucristo, hermanos y hermanas, cómo Cristo arregla las cosas, cómo las soluciona, porque Cristo es amor, porque Dios es amor. Y cuando pasan estas cosas y situaciones difíciles, hay una manera de resolver todo en el nombre del amor. La idea fuerza que tenemos hoy, hermanos y hermanas, ante el interrogatorio de nuestro Señor Jesucristo con estas preguntas de si le ama a Él, a Pedro, pues hermanos y hermanas, dejarnos guiar por algo muy bueno que sucede aquí y que nos anima también a nosotros cuando lamentablemente negamos en nuestro testimonio a Cristo, traicionamos en nuestro testimonio a Cristo o abandonamos en nuestro testimonio a Cristo. Idea fuerza. Jesús no quiere saber, hermanos y hermanas, cuánto tú y yo sabemos, sino cuánto tú y yo amamos. Él irá en busca de eso. Él querrá que profesemos, no cuánto sabemos, sino cuánto amamos. Como te dije ahorita, ya entrando de lleno en la reflexión, hermanos y hermanas, hoy estaremos ante el último encuentro de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Y este encuentro, hermanos y hermanas, nosotros vamos a ver que está marcado en Jesucristo, en nuestro Señor, con una ternura muy especial y con un cariño, una cosa preciosa para terminar el Evangelio.
En este caso, hermanos y hermanas, Jesucristo quiere saber si Pedro tiene mucho amor. Imagínate que Jesucristo saliera a tu encuentro y quisiera saber si tú tienes mucho amor. ¿Y por qué? Pues hermanos y hermanas, porque tú y yo sabemos que en todo lo que es de Jesús, en todo lo que es de Dios, en todo lo que es el plan y el proyecto de Dios, en toda vocación cristiana, en toda misión cristiana, ¿cuál es el centro? El amor. Hasta la ley de Dios está marcada bajo el amor, hermanos y hermanas. Entonces, una vez nosotros sabemos lo que hizo Pedro, hermanos y hermanas, que fue fuerte. Una vez tú y yo sabemos lo que hemos hecho nosotros en pecado, en irnos de la cercanía que hemos tenido con Dios. Jesús quiso saber si Pedro podía reparar, hermanos y hermanas, el daño de la traición, de la negación y del abandono. Pues mire, sí. Jesucristo estaba pendiente del arrepentimiento de Pedro, de la reparación de Pedro. Eso podemos entender lo que ocurre aquí. Ahora, eso no es lo principal. Es importante, hermanos y hermanas, sí, pero no es lo principal aquí. Lo principal y lo importante, hermanos y hermanas, en cuanto a lo que sucede con Pedro y Jesús, es saber hasta qué punto Pedro es capaz de salir de la falsa seguridad que demostró en el pasado y entrar en una auténtica seguridad en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Y lo va a medir nuestro Señor Jesucristo, cómo Pedro será capaz de amar a su iglesia, ¿no? O sea que de ahora en adelante lo más importante es que Pedro ame a Jesús amando su iglesia, a la iglesia de Cristo. Y dos, también se nota aquí, que acepte el martirio, como está declarado en el versículo 18. En el versículo 18, hermanos y hermanas, lo que tenemos es el relato de parte de Juan del martirio de Pedro, porque tendrá que experimentarlo, y Cristo es transparente, ni se reserva nada, porque en la amistad que tiene con sus discípulos le dijo la verdad. Dice así: Pedro, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos, y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Cuando llegues a viejo, abrirás los brazos. Es una detención, hermanos y hermanas, es un arresto, lo que está narrando Juan. Abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras, porque en aquel tiempo esposaban las manos y de ahí una cadena también corría por la cintura para atarlo, y era llevado detenido y preso hacia la cárcel, ¿no? O a la mazmorra. Pues ahí está, hermanos y hermanas, Pedro también tendría que enfrentar el martirio. Todo eso está ahí, hermanos y hermanas. Hoy todo eso está señalado ahí. Cuando Juan Evangelista, hermanos y hermanas, termina este evangelio de San Juan, Pedro ya había muerto en Roma. Ya Pedro tuvo que haber enfrentado su martirio, y Juan supo de la muerte de Pedro. Pedro murió durante la persecución del emperador Nerón contra los cristianos en el año 64 hasta el 65, 31 o 32 años después de los 33 años de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo murió. O sea que habían pasado más de 3 décadas ya. Y eso te lo digo para que nosotros entendamos que Juan está hablando por todo el conocimiento que tiene como testigo de las cosas que sucedieron. Y todo esto que narra Juan en este evangelio que hoy terminamos es verdad, y él es testigo de todo eso. Lo tenemos que creer. Esa primera pregunta, hermanos y hermanas: ¿me amas más que a estos? Una comparación fuerte, versículo 15. Imagínate que Cristo te preguntara: ¿me amas más que a tu madre? ¿Me amas más que a tu padre? ¿Me amas más que a tu hijo, que a tu hija? ¿Me amas más que a tus hermanos? ¿Me amas más que a tu esposo, que a tu esposa? ¿Me amas más que a tu mejor amigo? ¿Me amas más que a tu mejor amiga? ¿Me amas más que a esto? Versículo 15. Piensa en eso por un momento. Cuando queremos reparar un daño, cuando nos queremos arrepentir de algo que hemos hecho, el amor es lo que está buscando Cristo. No cuánto sabemos,
sino cuánto somos capaces de amar. En el versículo 16, la segunda pregunta es, ¿me amas? Sin comparación. ¿Me amas? ¿Cuántos momentos tú crees que Cristo, después de un pecado, no nos ha venido a castigar, no nos ha venido a pegar fuerte, no nos ha venido, hermanos y hermanas, con un rollo de reproche, de amenazas, sino de preguntas? ¿Me amas? Imagínate que pase eso. Versículo 16. Ahora, el versículo 17 es fascinante, porque ahí está la tercera pregunta. ¿Me quieres? Las dos primeras dijo, me amas, más que estos. Me amas, la segunda. Pero la tercera es, me quieres. Ese quiere no es tanto como hoy en día que la gente confunde amar con querer, ¿no? Pero querer más bien es un deseo, hermanos. Querer es un anhelo. ¿Ah? Que querer es como anhelar. O sea, me anhelas. Como el que extraña quiere que yo deseo estar con mi padre, yo deseo estar con mi madre, ¿no? Eso es lo que está buscando Jesús de parte de Pedro hasta ese nivel. Estas preguntas sabemos por qué Cristo las hizo en el caso de Pedro y ahorita lo vamos a ver poco a poco. Pero en ti y en mí significan, hermanos y hermanas, que tú y yo tenemos que estar seguros. Cuando Jesús, en vez de castigarnos, nos pide que le dejemos saber si lo amamos, que la forma en que yo amo a Cristo no es la misma forma en que yo amo a los demás. Tú puedes amar a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá en Cristo, a tus hijos en Cristo, a tu amigo en Cristo. Amo en Cristo a mis amigos, a mis amigas. Pero yo no los amo como amo a Cristo. Entonces ese principio tiene que ser básico en nuestra vida espiritual. Te amo en Cristo, esposa, esposo, hijos. Pero no te amo como a Cristo, porque Cristo es Dios, hermanos y hermanas. Es prioritario, ¿no? Y no le va a hacer daño el que yo ame a Cristo en una forma diferente a ti, porque Cristo es Dios. En ese punto de vista Él está con nosotros. Dios jamás nos va a pedir amarlo a Él sobre todas las cosas, haciéndole daño a aquellos que están también siendo amados por cada uno de nosotros. Así que eso entonces, hermanos y hermanas, es bueno tenerlo en mente. Para el año 90, hermanos y hermanas, Juan el Evangelista termina este evangelio que tú y yo estamos leyendo en el día de hoy, 67 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho Juan el Evangelista, hermanos y hermanas, fue el último testigo de Jesús. Fue el último en quedar vivo. Todos los demás murieron mártires. Todos los demás derramaron su sangre. Tuvieron que morir por la causa de Cristo. Pero Juan, no, el discípulo amado no. Juan el Evangelista no. Hermanos y hermanas, año 90, no, después del nacimiento de Cristo. 30 y pico de años después, 67 años después de la muerte de Cristo. Esto va a significar algo bien importante, pero esto lo vamos a ver mañana, pero tiene que ver con el amor. El discípulo amado, recuerda ese nombre, el discípulo amado, no participa del martirio. Es el último testigo que queda vivo de los discípulos de Cristo que estuvieron con Él. Eso va a ser importante y mañana vamos a abundar sobre eso, pero quiero que lo tengas en mente porque ya vimos lo del martirio de Pedro. Algunos en aquel tiempo pensaban, hermanos y hermanas, que Juan no iba a morir hasta que volviera el Señor, por su larga vida, por ser el último testigo. Algo especial, algo en lo que tú y yo tenemos que pensar. La larga vida, el significado de qué, la longevidad, qué significa para nosotros, porque aquí lo que está en juego es el amar a Jesús, ¿no? El amar a Jesús. Recordemos que Pedro no estuvo en la cruz, ante la cruz. Recordemos que Juan estuvo de pie junto a la cruz. Recordemos que Juan, cuando entró y vio la tumba vacía, creyó, vio y creyó, pero Pedro no dijo nada. Aleluya. ¿Ve? Esas cosas son las que vamos a ver mañana y las vamos a discutir. Entonces, hermanos y hermanas, finalmente, en el caso de Pedro, finalmente, ¿qué busca Cristo con este interrogatorio a Pedro? ¿Qué busca Cristo? ¿Qué buscaría Cristo en nosotros con un interrogatorio acerca de si lo amamos en profundidad y no superficialmente? La propuesta, hermanos y hermanas, o tal vez la respuesta a todo esto será la conclusión de hoy.
Y vamos ya a llegar a una conclusión. Jesús quiere, hermanos y hermanas, que Pedro diga cuál es la dimensión de su amor a la causa de Dios. Igual que tú y yo en vocación cristiana, igual que tú y yo como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermanos. Jesús quiere saber, hermanos y hermanas, cuál es la dimensión de nuestro amor a la causa de Dios, de Cristo, a su proyecto, a su misión, en el que tú y yo estamos envueltos como apóstoles, como seguidores, como creyentes, ¿no? Como cristianos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde llegaremos? Eso es lo que quiere saber Cristo. ¿Hasta dónde llegas tú, papá y mamá, en tu amor? ¿Hasta dónde llegan tus hijos? O por tus hijos, ¿hasta dónde llegamos todos? Esto, hermanos y hermanas, hace que Jesús esté buscando un amor que se testifique en la comunidad. El amor de ser expresado pasa a ser un amor testifical. En Pedro busca el testimonio que se manifieste, que adquiera no solamente la voz de que te amo, Señor, y tú lo sabes, sino de que lo voy a demostrar por mis obras, por mi testimonio. Cristo va en busca del testimonio. Cristo va en busca de la obra. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esto lo que envuelve es una dimensión, ¿no? ¿Y cuál es la dimensión del amor de Pedro? ¿Cuál es la dimensión del propio amor de cada uno de nosotros? La dimensión, ¿qué es, hermanos y hermanas? Míralo desde este punto de vista. La dimensión es la medida de tu amor. ¿Cómo se caracteriza el amor que tú estás dando ahora en este momento en todos los sentidos de la palabra? ¿Cuál es el aspecto de nuestro amor hacia los demás y contigo mismo? ¿En qué circunstancias se envuelve lo que es el amor? El volumen que tiene nuestro amor, es decir, hasta dónde llegamos, hasta dónde llegamos. Por lo tanto, tenemos que llegar hasta testificarlo y se convierte en amor comunitario, amor fraterno, amor entre hermanos, entre asamblea, entre comunidad, entre lo que llamamos nosotros, hermanos y hermanas, iglesia. Ese apacienta mis corderos, hermanos y hermanas, del verso 15. Ese cuida mis ovejas del versículo 16. Ese apacienta mis ovejas del versículo 17. ¿Qué significa apacentar? En términos de pastores, hermanos y hermanas, apacentar es guiar y cuidar el rebaño para que coma pastos verdes, ¿no? En la pradera. O sea, en el caso de Pedro, en el caso de nosotros, desde el punto de vista de nosotros y del amor que tenemos a Cristo, es dar pasto espiritual, es instruir, es enseñar a la comunidad, a la iglesia, a los que amamos, por quienes somos también nosotros amados. Eso es apacentar, hermanos y hermanas. Hay un segundo punto de apacentar que no se nos puede olvidar en todo esto, hermanos. Apacentar también es como apacienta en ellos la esperanza de que regreso. Apacienta eso, ¿no? O sea, hazlo crecer, alimenta esa esperanza en ellos de que yo voy a volver y que voy a ser fiel. Y de hecho Cristo es fiel, hermanos, en sus promesas. Lo veremos este domingo con Pentecostés. Es en el servicio, entonces, hermanos y hermanas, a la comunidad, donde Pedro va a definir verdadero sentido que tiene el amor que Jesús está pidiendo. Y también a nosotros, que se traduce en comunidad, que se traduce en matrimonio, que se traduce en familia, que se traduce en iglesia, asamblea. Por eso siempre mencionamos estas cosas, hermanos y hermanas. Ahí es donde Pedro, donde tú y yo definimos el verdadero sentido del amor que tenemos por Cristo y que Él nos está pidiendo como respuesta, ¿no? Eso mismo nos pide Jesús a ti y a mí, que nosotros somos creyentes, los de hoy, los de hoy. Decir que amamos a Jesús, hermanos y hermanas, no es lo fundamental en la iglesia. Decir que amamos a Jesús no es lo fundamental en el matrimonio. Decir que amamos a Jesús no es lo fundamental en la familia. Decir que amamos a Jesús no es lo fundamental en la sociedad. Lo fundamental en todos estos aspectos es testificar, dar testimonio, obrar, materializar, ¿no? El amor a Jesús en el amor concreto a cada hermano y a cada hermano.
con los que hacemos comunidad cristiana. Por lo tanto, es amor comunitario. Esto se trata de amor comunitario, amor en comunidad cristiana. Finalmente, hermanos y hermanas, escucha esto. Cristo te ama. Mucho, Cristo te ama. Sonríe, Cristo te ama. Poco testimonio de que Cristo te ama. Poco testimonio de que Cristo te ama. Así somos fieles a Jesús, hermanos y hermanas, cuando decimos Cristo te ama y cuando testificamos que Cristo nos ama. Somos fieles a Jesús y nos van a creer, hermanos y hermanas, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Que así sea, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Oremos a nuestro Padre y Dios Señor del cielo. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y nosotros, hermanos y hermanas, aquí con el favor de Dios, mañana, otro nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Que te vaya bonito. Nos vemos mañana.